Assalamu alaikum, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Este es su programa, La Voz del Islam, el cual es una producción del Centro Islámico Boliviano para hacer conocer la cultura islámica, para hacer conocer los valores de la cultura islámica y cualquier información relacionada con los musulmanes y el Islam, planteados de una manera académica, planteados de una manera informativa, sin fines de propaganda, sin fines de militancia o algún tipo de prédica o misionerismo. La Voz del Islam tiene como objetivo presentar los temas relacionados con el Islam y los musulmanes de una manera científica, de una manera lo más imparcial y objetiva posible. Para el programa de hoy tenemos previsto responder algunas preguntas que nos han ido haciendo los televidentes durante esta semana que está por terminar, y también queremos tratar el tema que se dio esta semana, que es el pedido oficial del gobierno palestino de formar un Estado y que éste sea miembro de las Naciones Unidas, reconocido por las Naciones Unidas, así como se reconoce a otros estados. Y inmediatamente después de esto, la negativa, el rechazo del régimen sionista de Israel a tal posibilidad, negándole a los palestinos el reconocimiento de las Naciones Unidas junto con los demás países del mundo. Empezaremos con este tema que la verdad es bastante complejo. Es un tema que ha sido muy mediatizado, hay mucho interés, especialmente interés sionista, ya sea de personas de origen cristiano o de origen judío, que hacen todos sus esfuerzos por distorsionar la realidad de este problema palestino. Tanto así que ya es muy difícil llegar a presentar la realidad plena de lo que ha venido sucediendo desde el golpe de Estado que dieron los grupos terroristas de Stern, de Haganá, de Irgun, para formar un régimen que actualmente se denomina el Estado Judío de Israel. Esto sucedió en 1948. Quisiera, por favor, el apoyo de imágenes. En 1948, el Estado de Israel nace sobre lo que era el mandato británico en el territorio denominado históricamente Palestina. De qué manera este tema interesa a los musulmanes y al Islam es algo que vamos a ver también durante nuestro programa. Lo hemos planteado en 4 puntos que ustedes van a saber reconocer. Primero, el tema de Palestina, cuál es su relación con el Islam. Después vamos a ver las circunstancias históricas de esta cuestión palestina y finalmente vamos a ver algunas imágenes sobre los últimos acontecimientos que se han dado, en especial el cruel bombardeo y cerco totalmente inhumano que está realizando el régimen sionista de Israel sobre esta ciudad de Gaza. Tenemos en imágenes nuestra presentación habitual de los pilares del Islam. Como ustedes saben, el Islam se basa sobre 6 pilares de fe, que son la creencia en un solo Dios, la creencia en los ángeles, en los libros sagrados, en los profetas, en el juicio final y en el destino. Y también tiene pilares prácticos, que son 5, el testimonio de fe, la oración, el rezo, as-salá, la limosna, el ayuno de Ramadán y
finalmente el peregrinaje a la Casa Santa en la Kaaba. ¿Cuál es la relación del Islam con el asunto de Palestina? Pues resulta que todos los profetas enviados por Dios en esta larga lista incluyen varios profetas que nacieron en Palestina y realizaron su prédica en Palestina. Y Dios en el Sagrado Corán designa esta tierra de Palestina, es decir, Jerusalén y sus alrededores, como una tierra sagrada en la cual Dios ha bendecido de manera especial, y que esta tierra debe ser para toda la humanidad, para que los creyentes, los que adoran a un solo Dios, puedan desarrollar su culto libremente en esta tierra y que no sea propiedad de un solo grupo, de una sola tribu o una sola nación que se apropie de este territorio, de esta tierra santa. Además, está el hecho de que el templo construido primeramente por Moisés y finalmente consolidado por el profeta Salomón, ambos profetas del Islam, está en la ciudad de Jerusalén y que es una mezquita, y los musulmanes la reconstruyeron después de que los romanos la habían destruido en el siglo I. Entonces, esta mezquita sagrada de Jerusalén tiene un valor religioso muy alto para los musulmanes, tanto así que el profeta Muhammad dijo: solamente a 3 lugares se puede ir en peregrinación: a la Kaaba en la Meca, a la mezquita del profeta en Medina y a la mezquita sagrada de Jerusalén. Esas son algunas de las relaciones, además que política y económicamente el territorio de Palestina está enclavado en el corazón del mundo islámico, y eso hace que cualquier desorden, cualquier problema de violencia y conflicto como este que ocasiona el régimen sionista a sus vecinos, tenga consecuencias sobre el mundo islámico que está alrededor de lo que llamamos hoy el Estado sionista de Israel. Pero ojo, aquí no hay que caer en extremos y hay que ser justo, hay que tratar de ser lo más objetivo posible. Los israelíes, el régimen sionista, no son los responsables de todos los problemas del Medio Oriente. Los musulmanes, como población mayoritaria del Medio Oriente, conforman más del 90% de la población, son también responsables de varias faltas contra la ley de Dios y por lo tanto también inciden en los conflictos, la violencia que se da en el Medio Oriente. Tenemos, por ejemplo, en sociedades de musulmanes mayoritariamente, en el caso de Siria, en el caso de Libia, por ejemplo, en el caso de Egipto, Jordania, tenemos regímenes totalmente anacrónicos, dictaduras, tenemos nacionalsocialistas, tenemos incluso monarquías que son contrarias a la doctrina política del Islam y por lo tanto contrarias también a los mandamientos de Dios hacia los musulmanes. Es así que objetivamente nosotros debemos decir que si bien el Estado o el régimen sionista de Israel ha provocado mucha destrucción, ha provocado mucho sufrimiento y muchas muertes en el Medio Oriente, no es el único responsable y sería injusto acusarlos a ellos de todo, porque los habitantes originarios del Medio Oriente, los habitantes originarios de Palestina, Siria, Líbano, también tienen muchas cosas que no debían haber hecho, tienen muchas cosas que han generado violencia, que han generado nuevos conflictos. Es necesario, el Sagrado Corán nos dice que los musulmanes debemos ser justos, aunque sea contra nuestros parientes. Es decir, la justicia no tiene color, la justicia no tiene clase social y especialmente la justicia no se debe guiar por los intereses económicos. Esta es la introducción para su programa La Voz del Islam. Después de unos comerciales volveremos para detallar ya de manera más amplia nuestros temas de hoy. Sean ustedes bienvenidos. Enseguida volvemos con su programa La Voz del Islam.
Ya retornamos con La Voz del Islam. Almacén Árabe le ofrece productos comestibles como dulces, chocolates, galletas, todo para su paladar. Y también tenemos accesorios para eventos especiales. Atendido por su propietario Rumi. Ventas al por mayor y menor. Almacén Árabe, calle Guarayos, número 590, esquina Yotaú. Teléfono 355-5676. Celular 766-34-282. Almacén Árabe. Tiendas Akashi, donde encontrarás productos brasileros de vestir para varones, mujeres y niños, calzados, sandalias, carteras, a los precios más económicos. Tiendas Akashi. Visítenos en nuestra central, Avenida Grigotá 620, frente a Banco Nacional de Bolivia, y en la calle Camiri, número 6, Plaza Colón, local 3 y 4. Ventas al por mayor y menor. Consultas al 330-3876. Tiendas Akashi. Hostal Familiar Don Nabil le ofrece habitaciones equipadas en ambientes confortables y familiar, aire acondicionado, televisión por cable, baños privados, jacuzzi, internet ADSL, piscina, sauna y parqueo privado. Con una atención de calidad, disfrute como en su casa en Hostal Familiar Don Nabil, calle Magdalena número 2835, tercer anillo interno, entre Canal Cotoca y Virgen de Cotoca. Teléfono 364-3587. Hostal Familiar Don Nabil. Ferretería Alexis. Todo en material de construcción en general. El más completo para el constructor y las mejores marcas al mejor precio. Ferretería Alexis. Visítenos en el Cuarto Anillo, número 3115, entre Carmelo Ortiz y Tres Pasos al frente. Llámenos al 349-8717. Ferretería Alexis. Fundación Talamás, una institución que promueve la educación. Somos una opinión imparcial, generamos conocimiento, ponemos los fundamentos educativos como el más alto nivel del ser humano, promovemos la cultura y el deporte, fomentamos la investigación. Creemos que el desarrollo de nuestros pueblos está en manos del conocimiento. Fundación Talamás, al servicio de la educación. Centro de Ciencias y Tecnologías, Santiago de Chile. Protagonistas de la sociedad del conocimiento y desarrollo. Expande su conocimiento ahora en Bolivia. 230 programas a nivel posgrado, formando profesionales de nivel internacional. Centro de Ciencias y Tecnologías, Santiago de Chile. Sudamericana, el canal de toda la gente. Tiendas Akashi, donde encontrarás productos brasileros de vestir para varones, mujeres y niños, calzados, sandalias, carteras, a los precios más económicos. Tiendas Akashi. Visítenos en nuestra central, Avenida Grigotá 620, frente a Banco Nacional de Bolivia, y en la calle Camiri, número 6, Plaza Colón, local 3 y 4. Ventas al por mayor y menor. Consultas al 330-3876. Tiendas Akashi. Hostal Familiar Don Nabil le ofrece habitaciones equipadas en ambientes confortables y familiar, aire acondicionado, televisión por cable, baños privados, jacuzzi, internet ADSL, piscina, sauna y parqueo privado. Con una atención de calidad, disfrute como en su casa en Hostal Familiar Don Nabil, calle Magdalena número 2835, tercer anillo interno, entre Canal Cotoca y Virgen de Cotoca. Teléfono 364-3587. Hostal Familiar Don Nabil. Sudamericana,
el canal de toda la gente. Continuamos con La Voz del Islam. Estamos de vuelta con su programa La Voz del Islam. No se olvide mandar sus comentarios, sus preguntas a través del teléfono 329-2266, que estaremos prestos para tratar de aclarar sus dudas. Cualquier persona llama, no es necesario que dé sus datos completamente, simplemente plantee su pregunta de manera clara, cuestión de que nosotros podamos responderla en el instante, y si por la cantidad de preguntas no se puede, lo haremos en el programa inmediatamente posterior a este. Estábamos con el tema de Palestina. Habíamos dicho que esta región tiene un carácter especial, tiene un significado, un simbolismo especial para la religión musulmana, así como lo tiene para la religión de los judíos y la religión cristiana. Y esto se debe a que en ambas religiones, así como en el Islam, se le da un carácter especial de bendita a esta tierra. Recordemos que en el caso del judaísmo, por ejemplo, Dios le aclara a Abraham que él va a vivir en esta tierra, si Dios se la promete a Abraham. Es interesante que esta tierra prometida del Antiguo Testamento no la interpretó Abraham como que sería suya, porque habiéndole Dios anunciado claramente que él tendría esa tierra por heredad, vemos que Abraham llega humildemente a la tierra palestina y compra territorio y convive con los demás habitantes de la tierra palestina de manera pacífica, incluso entabla amistad y alianzas con varios de sus vecinos. También sabemos que en esta tierra palestina ya existía una ciudad de Jerusalén cuyo rey adoraba a Dios, adoraba a Jehová, tal como lo describe el Antiguo Testamento. Ahora vamos a tratar de organizar nuestro tratamiento del tema de Palestino en 4 puntos. Vamos a ver algunos antecedentes históricos, vamos a ver algunos mitos y confusiones que se hacen intencionalmente sobre este tema. Como les dije, está muy mediatizado. Vamos a hablar sobre la injerencia externa y vamos a ver posibles escenarios a futuro. Avancemos, por favor, con las imágenes. Aquí tenemos el mapa de lo que se llama el creciente fértil del Medio Oriente. Tenemos al sur el gran desierto árabe y tenemos al norte las montañas de Turquía y al este también las montañas de los montes Zagros en Irak y Irán. Entonces Palestina se encuentra situada en la costa, en el margen oriental del mar Mediterráneo. Avancemos, por favor. Desde tiempos antiquísimos los árabes habitaban la región. Tenemos nosotros asentamientos árabes que son conocidos ya en el Antiguo Testamento con nombres como cananeos, fenicios, amalec, arameos, beduinos. La estructura o la formación política que tenían estaba en ciudades-estado, por lo tanto no había un gran imperio o un reino poderoso en ese lugar, sino que habitaban diferentes tribus nómadas y diferentes ciudades-estados. La siguiente, por favor. Aquí vemos, por ejemplo, cómo fue
15.000 años atrás, la migración de los árabes, y arriba a la izquierda podemos ver la actual Palestina y cómo llegan a esta zona tribus nómadas desde el Yemen, y que estas tribus reciben el nombre de cananeos principalmente. La zona central de Palestina es denominada Canaán. Ya en tiempos relatados por el Antiguo Testamento vemos que Abraham nace en Ur de Caldea, que es actualmente Irak. Abraham sería entonces un árabe nacido en el sur de Irak. Se cree, según los estudiosos bíblicos de entre los mismos cristianos, que Abraham era probablemente amorreo, es decir, de la tribu árabe de Bani Amr, que se establecen actualmente en el norte de Arabia Saudita y en el sur de Irak, y de ahí emigrarían a otras zonas del mundo árabe. Abraham emigra hacia Canaán. Los cananeos, que son otra tribu árabe, le ponen a él el nombre de hebreo, que en árabe significa nómada de paso o errante, por su condición de nómada, de beduino. Melquisedec, rey cananeo de Jerusalén, ya adoraba a Jehová desde antes que Abraham. Y eso hace que se entable una amistad o una cierta simpatía entre ambos, que derivaría finalmente en una alianza militar también. Los nietos de Abraham se esparcen por Canaán, por Jordania y Arabia Saudí. No todos los árabes que conocemos actualmente remontan su descendencia a Abraham, pero sí en Arabia Saudita, en Jordania. Hacia el 1600 a.C., los hebreos abandonan voluntariamente la tierra prometida y se van a vivir a Egipto porque tenían un familiar ahí que era una especie de ministro. Estamos hablando de José. Se quedan en Egipto también voluntariamente por más de 400 años. Ahí es que no se entiende, o sea, ese apego a la tierra prometida. Ahora, cuando sus ancestros la abandonaron voluntariamente por cuestiones de conveniencia económica, ¿no es cierto? Había sequía en Palestina y en Egipto había un gran desarrollo económico. Continuamos, por favor, con las imágenes. Aquí vemos en rojo la migración de Abraham, cómo sale del sur de Irak, atraviesa Siria y finalmente entra en el territorio de lo que ahora sería Palestina, y eso lo convierte a él en hebreo. Se establece en la ciudad de Hebrón, en el centro de Palestina, y ahí compra un lote de terreno. O sea, el concepto de tierra prometida, de derecho de nacimiento que hoy maneja el régimen sionista de Israel, no existe para Abraham. Él no lo considera en absoluto, a pesar de que la promesa le fue hecha a él personalmente. Continuamos. Los hebreos, como eran llamados los descendientes de Abraham, cambian de nombre en Egipto. Se los empieza a llamar Israel por uno de los nietos de Abraham, que es apodado Israel porque soñó que luchaba contra un ángel, y Israel, esta palabra en árabe, significa luchó contra Dios. Asra significa luchar, y él es el nombre árabe antiguo de Dios. Si continuamos, por favor, con las imágenes, podemos ver que después de que la situación se pone fea en Egipto, que cambia los regímenes y los gobiernos que eran favorables a los israelitas, dan lugar a nuevos gobiernos que los someten y los maltratan. Entonces Dios envía a Moisés para traerlos de vuelta a Palestina. Estas tribus israelíes, que son 12 por los 12 hijos de Israel, invaden Canaán nuevamente, pero esta vez ya con una presencia poblacional mayor, y militarmente ocupan este territorio. Pero lo interesante es que la palabra Palestina no viene ni de los hebreos, ni de los israelíes, ni tampoco de los cananeos. Es decir, que a pesar de ser un territorio árabe, no recibe su nombre los árabes, sino de gente que viene de Grecia y de los Balcanes, como grupos de piratas que atacan la costa del territorio de Canaán y se establecen ocupando 5 ciudades en el sur del actual territorio de Israel. En palabras del historiador judío Flavio Josefo, se habla de Tel Aviv y Jaffa como una ciudad, se habla de Ascalón, se habla de Gaza como ciudades filisteas, es el nombre que se le daba a estos piratas europeos que se establecen en la zona,
y que, pasado el tiempo, esta zona costera se pasa a llamar Filistín, es tierra de filisteos. Sin embargo, el interior del territorio sigue siendo Canaán, la tierra de los cananeos, y el norte es parte de Fenicia, la tierra de los fenicios, que ambos, cananeos y fenicios, son árabes semitas. Es así que, continuando con esta evolución histórica del problema palestino, vemos que hacia el año 1000 a.C. se establece un pequeño estado monárquico israelí que gobierna Canaán, compartiendo el territorio con los cananeos, los filisteos, los beduinos y los fenicios. Es así que el Génesis nos explica cómo convivían los israelíes de la antigüedad con sus vecinos, no como el régimen actual sionista que desea eliminar a sus vecinos, eliminar a los habitantes originarios de Palestina para poder ocupar todo el territorio, como dice en palabras de Joseph Wells, uno de los líderes del sionismo. Dice: debemos tener clara una cosa, en este país no hay sitio para dos pueblos. La única solución es la tierra de Israel sin árabes. No tiene que quedar ni un solo pueblo, ni una sola tribu beduina. Qué diferente los israelíes de la Biblia, que conviven con sus vecinos, sus parientes árabes, porque Israel, al ser descendientes de Abraham y al ser Abraham árabe, serían una tribu árabe con mucha autoestima, pero al final pertenecen a esta rama de la humanidad. Continuamos, por favor, con las imágenes. Estos pueblos del mar entonces son los que le dan el nombre al territorio, y después los griegos y los romanos, por error, pensarían que todo hasta el interior de Palestina era tierra de filisteo y el nombre se queda a todo. Avancemos, por favor. Aquí vemos una serie de invasiones egipcias, asirias, babilonias, invasiones persas desde Irán, invasión macedonia y griega. O sea, diferentes pueblos han dominado Palestina y viven sus descendientes en ella. No solo los israelitas, hay un sinnúmero de pueblos que conviven en este territorio. Avancemos, por favor. Aquí tenemos cómo Palestina forma parte del imperio babilónico, forma parte del imperio asirio. Continuemos. Aquí tenemos también cómo se van dando estas diferentes invasiones. Tenemos habitantes originarios, nómadas, beduinos, árabes semitas, cananeos, jebuseos, edomeos, fenicios, amorreos, arameos, hebreos, madián. Todos estos están mencionados en el Antiguo Testamento. Es algo que el cristiano lo puede comprobar simplemente abriendo su Biblia y leyendo el Antiguo Testamento. Pueblos extranjeros que vinieron a establecerse en Palestina: filisteos, egipcios, hititas, mesopotámicos, persas, griegos, romanos, bizantinos, en fin. Avancemos, por favor. Aquí vemos cómo los griegos y los romanos se establecen en Palestina, la convierten en provincia de sus respectivos imperios, y finalmente los romanos ponen un rey títere que no era ni siquiera israelí para controlar al reino de Judá. Como se dividen, los israelitas se dividen en Judá y en Israel. Esta es la época en la que nace Jesús. Vemos que la mayoría de los israelíes voluntariamente se habían establecido en Alejandría, en Egipto. Ahí es donde se escribe el Antiguo Testamento, y otros seguían viviendo en Babilonia. No volvieron a la tierra prometida, no sentían ese apego que ahora nos tratan de exhibir los sionistas falsamente. Continuemos, por favor, con las imágenes. Aquí tenemos una línea de tiempo que nos muestra la parte correspondiente a la historia de Palestina, y en amarillo tenemos el único momento de la historia en que Palestina fue gobernada en parte por el pueblo de Israel. Tenemos la monarquía unificada, después tenemos el reino de Israel y de Judá, que vendría a ser más o menos entre el año 1000 y el año 700. O sea, de una historia de 2000 años, solamente 300 años
los israelíes dominaron la mayor parte del territorio. Y como nos dice el historiador judío Flavio Josefo, las ciudades de la costa, como Gaza, Tel Aviv, Jaffa, Ascalón, nunca fueron suelo o territorio de los judíos. Siempre estuvieron bajo el dominio de otras potencias, y esas zonas es donde se asentaron los filisteos. La historia es muy interesante, pero cuando existe una voluntad política, cuando se desea distorsionar los hechos, la gente cree lo que sea, la gente inventa lo que sea con el fin de lograr su objetivo político. Tenemos así, por ejemplo, las palabras de la presidenta de Israel, Golda Meir, cuando dice: ¿cómo vamos a devolver los territorios ocupados? ¿A quién se los vamos a devolver si no hay nadie a quien devolvérselos? No existe tal cosa como los llamados palestinos. La presidenta del régimen sionista de Israel niega la existencia de 5 millones de personas, que eran la mayor parte de la población del estado que ella decía gobernar. Es como que aquí en Bolivia nos digan que no existen los cruceños o no existen los venianos, simplemente porque incomodan a esa persona que está hablando. Hasta ese grado llegamos a la distorsión de los hechos históricos. Continuemos, por favor, con las imágenes. Los romanos son los que destruyen el templo del rey Salomón en el siglo I, y los romanos también son los que expulsan a los israelíes de la tierra palestina. Ellos son los responsables de la dispersión de esta gente por todo el mundo. Los árabes islamizados ya llegan recién en la Edad Media, en el año 636. Incluso el califa Omar invita a los israelíes a que vuelvan a la Tierra Santa de Palestina. Hace una invitación pública porque son familiares, al final son de la misma descendencia, y vemos que el pueblo de Israel, o una gran mayoría de ellos, no vuelven a Palestina, no quieren volver a la tierra prometida, que la denominan ahora, por la cuestión de las prácticas comerciales que ellos tenían, que en el Estado Islámico es prohibida la usura, ¿sí? Y es prohibido el enriquecimiento financiero, es decir, con el simple manejo de dinero de otras personas. No decimos que todos lo hacían, pero evidentemente una gran cantidad de ellos hacían estas prácticas que, por cierto, hoy son muy frecuentes, ¿no es cierto? Continuamos, por favor, con las imágenes. Durante el dominio musulmán en Palestina, vemos que los territorios musulmanes dan refugio a los judíos que son perseguidos en territorios cristianos. Cuando los católicos españoles persiguen a los judíos en Andalucía, o lo que hoy se llama España, ¿sí?, los judíos van al sur a refugiarse con los marroquíes, la gran mayoría de ellos. Otros tienen que huir a otros lugares. Como les digo, estaba el problema, ¿no es cierto?, de que las prácticas comerciales de la comunidad judía en general, no de todos, eran sabidas como prohibidas en el mundo islámico. Pero aún así, los judíos preferían ir con los musulmanes, refugiarse con ellos de la persecución de los católicos españoles. También cuando fueron perseguidos por los protestantes en el este de Europa, por los rusos en los Balcanes y en la zona del este de Europa, los judíos fueron a refugiarse con los turcos otomanos, y es así como llegan nuevamente a la tierra de Palestina, gracias al asilo, al refugio, a la protección que le dieron los califas otomanos a estos grupos sionistas israelíes, y retornan humildemente, retornan a Palestina, pero por dentro ya llevaban la semilla del mal, la semilla del odio, del resentimiento, y ya estaban planeando hacer un golpe, derrocar al gobierno
musulmán de la zona y apropiarse, sin llegar a ser ni siquiera el 2 o 3% de la población de Palestina, ya estaban planeando tomar control de todo el territorio. Y nos dice Menachem Begin, uno de los líderes sionistas, dice: Eretz Israel será devuelta al pueblo judío, toda, entera y para siempre. Como verán ustedes, es una declaración bastante extremista y radical. Es un hombre fanático que está hablando de apropiarse de una tierra para una sola clase de gente, expulsando a sus habitantes originarios de manera definitiva y completa. Es así que se va dando lo que entre los árabes palestinos se llama An-Nakba, que empieza con la protección del imperialismo inglés a estos grupos paramilitares, grupos terroristas que se van estableciendo en territorio palestino y que finalmente harán el golpe en 1948 y se apropiarán de más de la mitad del territorio palestino y empezarán a expulsar a los palestinos de sus casas. Pero bien, vamos a unos comerciales y volvemos con su programa La Voz del Islam. No se vayan. Ya retornamos con La Voz del Islam. Fundación Talamás, una institución que promueve la educación. Somos una opinión imparcial, generamos conocimiento, ponemos los fundamentos educativos como el más alto nivel del ser humano. Promovemos la cultura y el deporte. Fomentamos la investigación. Creemos que el desarrollo de nuestros pueblos está en manos del conocimiento. Fundación Talamás, al servicio de la educación. Almacén Árabe le ofrece productos comestibles como dulces, chocolates, galletas, todo para su paladar. Y también tenemos accesorios para eventos especiales. Atendido por su propietario Rumi. Ventas al por mayor y menor. Almacén Árabe, calle Guarayos, número 590, esquina Yotaú. Teléfono 355-5676. Celular 766-34-282. Almacén Árabe. Ferretería Alexis. Todo en material de construcción en general. El más completo para el constructor y las mejores marcas al mejor precio. Ferretería Alexis. Visítenos en el Cuarto Anillo, número 3115. Entre Carmelo Ortiz y Tres Pasos al frente. Llámenos al 349-8717. Ferretería Alexis. Tiendas Akashi, donde encontrarás productos brasileros de vestir para varones, mujeres y niños, calzados, sandalias, carteras, a los precios más económicos. Tiendas Akashi. Visítenos en nuestra central, Avenida Grigotá 620, frente a Banco Nacional de Bolivia, y en la calle Camiri, número 6, Plaza Colón, local 3 y 4. Ventas al por mayor y menor. Consultas al 330-3876. Tiendas Akashi. Centro de Ciencias y Tecnologías, Santiago de Chile. Protagonistas de la sociedad del conocimiento y desarrollo. Expande su conocimiento ahora en Bolivia. 230 programas a nivel posgrado, formando profesionales de nivel internacional. Centro de Ciencias y Tecnologías, Santiago de Chile. Hostal Familiar Don Nabil le ofrece habitaciones equipadas en ambientes confortables y familiar, aire acondicionado, televisión por cable, baños privados, jacuzzi, internet ADSL, piscina, sauna y parqueo privado. Con una atención de calidad, disfrute como en su casa en Hostal Familiar Don Nabil, calle Magdalena número 2835, tercer anillo interno, entre Canal Cotoca y Virgen de Cotoca. Teléfono 364-3587. Hostal Familiar Don Nabil. Continuamos con La Voz del Islam.
bienvenidos sean a su programa La Voz del Islam. Nos han estado llegando bastantes preguntas, algunas relacionadas con este tema de Palestina, de Israel. Más o menos hay varias preguntas que se parecen, incluso hay comentarios, ¿cierto? Hay personas que son sionistas honorarios, son sionistas de corazón, que tratan de alguna manera de cumplir con su religión apoyando al Estado de Israel, se ven en la necesidad religiosa en su creencia de que existe un pueblo especial superior a las demás personas, se ven en la necesidad de apoyarlos a ellos. Se entiende, ¿no es cierto?, pues la persona es fruto de su educación. Si a alguien lo educan diciéndole que hay una élite especial de personas que son superiores a los demás, esta división que se plantea en el Antiguo Testamento de pueblo de Dios, Israel, y más abajo el resto de los seres humanos llamados gentiles o casi gente, se entiende que una persona se forma de esa manera y tiende casi instintivamente, de una manera automática, a defender a los que él considera seres superiores, personas con justo derecho, ¿no es cierto? También el resultado de los planes mediáticos, es decir, proyectos de muchos años a través de los cuales se lava el cerebro de las personas, se les introduce ideas que después las personas consideran propias. En fin, algunas preguntas tal vez las podamos ir respondiendo mientras continuamos con la exposición. Por favor, el apoyo de imágenes. Aquí tenemos una composición que se encuentra en internet, es fácil de conseguir, que compara los crímenes de los nazis en la Segunda Guerra Mundial contra algunos judíos de Europa, con los crímenes que los judíos que conforman el régimen sionista de Israel están cometiendo. En blanco y negro a la izquierda vemos crímenes de los nazis y a colores a la derecha vemos crímenes que el régimen sionista de Israel comete. Aquí vemos, por ejemplo, cómo queda la gente después de un bombardeo. Algunas personas piensan que en un bombardeo la gente está feliz cantando y bailando. La gente se quema, o sea, miles de personas en Palestina, en Irak, en Líbano, sufren esto y especialmente se bombardean casas de civiles, mueren los niños. Estos niños no son pintados, ¿sí? Algunos piensan que esto es algo surrealista, que no existe, porque está lejos de Santa Cruz, no existe. Pero es la realidad, así vemos gente sufriendo. Sufrían en Alemania con los nazis y sufren ahora en Israel con el régimen sionista. Miren cómo enfáticamente se ataca a los niños, ¿sí? Se ataca a las personas, se los considera, se los juzga como terroristas sin hacerles un juicio, ¿sí? Algo que nosotros reclamamos mucho aquí en Santa Cruz, por ejemplo, que se castigue a alguien sin haberle hecho un juicio. Lo mismo se da en el caso de Israel. Israel juzga sin juicio de que alguien puede ser un terrorista y van y le tiran un cohete a su casa. Vemos, por ejemplo, cómo la gente es muerta en las calles, decenas de personas, ¿sí? Después de los bombardeos, que a nosotros se nos pasa la mentira de que son bombardeos precisos, de que son bombas inteligentes. ¿Qué inteligente? O sea, matar mujeres, niños. Aquí vemos jóvenes israelíes que escriben sus nombres en las bombas. No sé si será algo obviamente muy extendido, pero es algo lamentable, ¿no? Cómo se introduce el odio en el corazón de los niños que viven en Israel. Y así miren, así como los nazis destruían las casas de los judíos en Europa, los judíos del régimen de Israel, no todos, están haciendo lo mismo con la gente originaria de Palestina. Las mismas imágenes se repiten, el mismo dolor, que quisiéramos nosotros que no se repitan, pero lamentablemente con otro color, con otra bandera, con otro uniforme, con otro idioma, con la Biblia bajo el brazo, se está cometiendo lo mismo que hicieron los nazis, el mismo genocidio, el mismo holocausto, que tal vez sea inferior en número de muertes, tal vez. Miren cómo los soldados israelíes se burlan de una persona que acaban de asesinar, y a la izquierda vemos cómo los soldados nazis se burlaban de un judío que habían herido. Cómo las personas son maltratadas sistemáticamente, ¿sí? Y el que no se somete, pues lo matan en el acto, le disparan inmediatamente.
Allá en Palestina no existe el derecho internacional. Nosotros aquí en Bolivia, por ejemplo, tenemos ciertos doctores del derecho internacional que se ufanan, ¿no es cierto?, de las normas, pero estas no se aplican en el caso de Palestina. Campos de concentración, vemos muros, carreteras cercadas, personas que necesitan casi como renovar su pasaporte cada vez que van a salir de su pueblo. Miren el hacinamiento, cómo se los maneja. Así como los nazis los manejaban en los campos de refugiados, así también lo hacen hoy los nietos de estos señores con los palestinos. Miren los sufrimientos que la gente tiene que pasar para poder visitar a su familia, para poder trasladarse de un pueblo a otro. Todas estas son prácticas genocidas. Recordemos que el genocidio, ¿sí?, se define para que una conducta concreta pueda sumitirse dentro del tipo penal de genocidio. Quedan establecidos los siguientes actos. 1. Matanza de miembros del grupo. 2. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. 3. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que vayan a acarrear su destrucción física total y parcial. 4. Medidas destinadas a impedir el nacimiento dentro del grupo. Imagínense, existe en Israel lo que llaman la bomba biológica o la bomba poblacional, donde los israelíes están preocupados porque los palestinos tienen muchos hijos y hacen planes para esterilizar a mujeres palestinas. Después tenemos el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo, ¿no? Cuando se toman niños, se les quita a sus padres y se los educa con otra educación de manera forzada. Vemos que cada una de estas prácticas son las que definen el genocidio, y el Estado régimen sionista de Israel los están cometiendo sistemáticamente y enfrente de todo el mundo en el Medio Oriente. Esos ojos que no nos gustaría que se vuelvan a ver, pero lamentablemente no solo se da en Palestina, ¿no? Existen estos maltratos en muchos lugares y a veces lamentablemente los mismos musulmanes han estado envueltos. Tenemos el caso de la masacre de Sabra y Shatila, por ejemplo, en el Líbano, donde el ejército de Israel cercó 2 campamentos de refugiados palestinos, pero fueron árabes de las milicias cristianas que masacraron a 2.000 personas, ¿no es cierto?, bajo la protección y el financiamiento del ejército israelí. Pero, como les digo, no solo los israelíes cometen este tipo de crímenes de lesa humanidad, también hay gente árabe que está envuelta en este tipo de circunstancias. Bueno, no son imágenes bonitas, ¿sí?, son parte de la realidad. Cada persona la juzgará como quiere, ¿no? Algunos dicen, no, eso no existe, eso es lejos, que se freguen ellos, ¿no es cierto? Existen toda una serie de mitos que algunas personas crean en su cabeza, por ejemplo, desde el momento en que dicen, pero estos son gentiles y al pueblo de Israel no se le debe oponer nadie, porque Dios se enoja, justificando, ¿no es cierto?, las cosas que algunos israelíes hacen en nombre de los demás o en nombre de Dios, porque el régimen de Israel es uno de los regímenes confesionales que existen en el mundo. O sea, el Estado, según el régimen sionista, debe ser un Estado judío, siendo que más de la mitad de la población de ese Estado son cristianos y musulmanes. Aquí tenemos imágenes del bombardeo israelí a la Escuela de las Naciones Unidas en Gaza. Como podrán ver, no tenemos terroristas ahí en esa escuela, ¿sí? Lo que tenemos es funcionarios de las Naciones Unidas, tenemos niños. Son de verdad, eso no son lucecitas, no son cohetitos. Algunas personas, ¿no?, piensan que esto es sueño o que está tan lejos que no existe. Esto es real. Estas son las llamadas bombas de fósforo, que queman a una persona hasta consumirla. La utilizaron los estadounidenses en Vietnam y, oh sorpresa, los israelíes también tienen estas bombas y las han utilizado en el Líbano y recientemente ante nuestros ojos, ante la complicidad de varios políticos bolivianos, lo han hecho en Gaza. Recién, esto no han pasado ni 2 años de este bombardeo. Imagínense, estamos bombardeando una escuela donde hay niños, que ni siquiera es del gobierno o alguna entidad que ellos puedan juzgar unilateralmente como terroristas. Son las Naciones Unidas.
Es prácticamente una organización de beneficencia y caridad. Miren cómo las ambulancias son también alcanzadas, algo que es prohibido en el derecho internacional. No se puede agredir a los funcionarios de la Cruz Roja, no se puede detener una ambulancia. Aquí vemos que sinvergüenzamente agreden también a las ambulancias. Esos fueguitos que se ven es el fósforo. El fósforo es un material que en contacto con el oxígeno se combustiona y quema. La persona se quema prácticamente hasta morir. Son bombas que no causan explosión. Queman y mientras más se le echa agua o se trata de apagar, siguen quemando porque el fósforo no se apaga como un fuego normal. Miren las aulas, los bancos. Estos son restos de niños, de estudiantes. Miren donde había ahí una sonrisa, un niño que jugaba, ahora solo tenemos pedazos de carne chamuscada. Gracias, ¿no es cierto?, al pueblo de Dios, entre comillas, que utilizando el nombre de Dios comete estas atrocidades para apropiarse de un territorio que ya tiene habitantes, un territorio que ya tiene población, utilizando a Dios como excusa para agredir a los demás, para causar matanza. Miren cómo quedaron los cursos, como ven, completamente quemados. Ahí tenemos los restos de otro estudiante, ¿sí?, la sangre en el piso. Son personas reales, son personas que merecen vivir tanto como usted o como yo. Que no porque hablen otro idioma o tengan otra religión, usted le pueda quitar el derecho a vivir, el derecho a crecer, ¿no es cierto? No porque se encuentran en el camino de un proyecto sionista, de pronto usted les puede quitar el derecho a vivir. Son personas como nosotros. Mañana puede estar Santa Cruz en esta misma situación y nos va a doler mucho que gente cómodamente, ¿no es cierto?, se ponga a juzgar si tenemos o no tenemos derecho de vivir o de ser libres. Hoy en día el pueblo palestino está exigiendo que se lo reconozca como Estado y como miembro de las Naciones Unidas. Yo personalmente como musulmán no veo conveniente eso por motivos que si Dios quiere algún día podremos explicar, pero si eso va a ayudar a mejorar la situación del pueblo palestino, acabar con este genocidio cruel que está cometiendo el régimen sionista de Israel, pues se va a tener que hacer. Así como los israelíes tienen derecho a tener una casa, a tener una tierra, todos tenemos derecho a tener tierra. Por eso es que se hacen las reformas agrarias, ¿no es cierto? Así como ellos tienen ese derecho, los palestinos que estaban ahí antes que ellos también lo tienen. No se puede agarrar y decir, esta gente son gentiles, no son del pueblo de Dios y por lo tanto no tienen derecho. Ahora, nosotros como bolivianos lamentablemente tenemos una historia triste con respecto a Israel, o sea, sin que nos demos cuenta, varias gestiones de gobierno nuestros han sido incondicionales sirvientes del régimen sionista, ya sea por dinero o por afiliación ideológica, han estado ahí poniéndole el hombro a las masacres, a las matanzas, al genocidio del pueblo palestino. Tenemos que saber bien lo que hacen nuestros gobernantes en nuestro nombre, después se puede volcar sobre nosotros. Tenemos que fiscalizar las actividades de los gobernantes, tenemos que ver a quién están apoyando. Miren cómo el pueblo de Estados Unidos sufrió de una manera terrible, ¿no es cierto?, los atentados del 11 de septiembre, pero que gracias a eso ellos mismos han empezado a pensar y han dicho, bueno, tenemos que ver a quiénes estamos apoyando, tenemos que ver si nuestros impuestos van a cometer genocidio, cometer masacre, porque al final el pueblo es el que paga las acciones de los gobernantes. Tal vez no todos los israelíes estén de acuerdo, es más, hay muchos israelíes que están en contra de la política que lleva a cabo su gobierno, muchos, y eso también tenemos que tomarlo nosotros como ejemplo, o sea, hay que fiscalizar a los gobernantes, tenemos que ver si nuestros gobiernos están apoyando a dictadores, tenemos que ver si nuestros gobiernos están apoyando genocidios como este de Palestina.
a los familiares, a los conocidos que nosotros tengamos que se declaran, por ejemplo, sionistas, hay que cuestionarle, decirle, Señor, el sionismo es tan grave, es tan dañino, tan peligroso para la humanidad como el nazismo. Y cualquier forma de racismo así discriminatorio y agresivo, o sea, aunque sea entre los musulmanes, igual debe ser criticado. Todas esas organizaciones, por ejemplo, el nacionalsocialismo árabe es tan cruel como el sionismo. Entre los judíos se da el sionismo, un movimiento racista. Entre algunos árabes se da el nacionalsocialismo árabe, que igual es racista. Entonces, parte de nuestra esencia como seres humanos es saber reconocer la humanidad de los demás. Por eso dice el Sagrado Corán, el que salva una vida es como si hubiese salvado a toda la humanidad, y el que quita una vida es como si hubiese matado a toda la humanidad. Y nosotros no tenemos que ser cómplices de este tipo de crueldades, de este tipo de discriminación, de este tipo de genocidios. No porque estén lejos merecen vivir menos. Continuamos, si Dios quiere, con su programa La Voz del Islam. En la próxima semana vamos a tomar muy en cuenta todas las preguntas que se nos hicieron, todos los comentarios. Respetamos que algunas iglesias protestantes o evangélicas sientan esa veneración especial por la gente de Israel, pero el régimen sionista de Israel no es el dueño absoluto de la verdad ni la santidad. Son personas que pueden estar cometiendo errores y se les debe mostrar. No se puede apoyar ciegamente, nadie es infalible. No se apoya ciegamente a las personas. Tenemos que tener nuestra propia mente y analizar las cosas de un espíritu crítico, a favor o en contra, sean nuestros parientes, nuestros amigos o enemigos. Entonces, respetando esa educación religiosa que los inspira a venerar al pueblo de Israel, tenemos otra opinión. Gracias de todos modos por llamarnos, gracias por hacer sus preguntas, sus comentarios, ¿sí? Y haremos todo lo posible para poder responder en los próximos programas. Tengan ustedes muy buenas tardes y siempre tengan aquí en el programa La Voz del Islam, ¿sí?, información fidedigna, presentada de manera científica, tratando de acercarse a la realidad si es que se puede en algún momento, ¿sí? Aquí estamos para presentarles información sobre el Islam. Muy buenas tardes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulallah, Habib Allah.